Salomón fue uno de los reyes más singulares de la historia de la humanidad, reconocido culturalmente por su gran sabiduría y la prosperidad de su reino. Científicamente, la existencia de este personaje ha sido puesta a prueba. ¿Realmente Salomón existió? ¿Qué evidencias comprueban la magnitud de su reinado narrado en las Sagradas Escrituras? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Shlomo o Shlomón proviene de la raíz de Shalom, hombre de paz, el cual fue el hijo del rey David. Tenemos que David tuvo a Betsabé como una de sus esposas y entonces Salomón es hijo del matrimonio de David y Betsabé. Es cierto que este matrimonio de David con Betsabé fue algo así como un escándalo en la corte, pero de todas maneras Dios perdonó a David, perdonó a Betsabé, a pesar de las circunstancias tan trágicas que tuvieron que vivir por culpa de ese pecado. Y de alguna forma la manifestación del perdón de Dios se da en el hecho de que Salomón, hijo de David y Betsabé, ocuparía después, dentro de los diferentes candidatos que había para ocupar el trono, Salomón fue el elegido de Dios. David fue conocido como un gran estadista y un hombre de guerra, un estratega quien pudo conquistar reinos y hacer las paces con algunos de los fieros enemigos de Israel. Su hijo heredó un reino ya establecido, un imperio de la época de hierro. Sin embargo, Salomón no se enfrascó en las guerras que tuvo su padre. Él era un hombre de paz, un hombre que se mantuvo enfocado en embellecer la ciudad, un hombre que se enfocó en escribir, en hacer contactos con otros reinos, un gran estadista, un hombre que estudiaba las ciencias naturales y un hombre de Dios y un hombre que en algunas ocasiones falló al Eterno. Según lo que nos cuenta la palabra de Dios, Salomón heredó del padre, por supuesto, mucho de su sabiduría. Se conoce a Salomón como el sabio Salomón, pero tenemos que ver que David fue poeta, fue arquitecto también, fue músico, fue guerrero. Era un hombre multifacético y no era de extrañar que de sus entrañas saliera el hombre a quien se consideró como siendo el más sabio. Él adquiere sabiduría después de un encuentro personal que tiene con Dios en Gabaón a través de una visión, cuando él, una vez sentado en el trono de Israel, siente que gobernar a ese pueblo iba a ser una situación para él difícil, estresante. Entonces se siente incapaz y él le pide sabiduría a Dios. Cuando Dios le dice, bueno, ¿qué quieres que te dé Salomón? Salomón pide sabiduría, no pide poder, ni fuerzas, ni riquezas, no pide poderío militar, sino que pide sabiduría de parte de Dios para dirigir a ese gran pueblo. Y entonces Dios se complació por este pedido, porque vio que este hombre joven era muy realista y Dios le dio la bendición para que sea un buen gobernante, prometió acompañarlo para ser un buen gobernante y además lo prosperó en otros aspectos de la vida, ¿no? Económicamente y en muchos otros aspectos. Y bueno, cuando fue viejo, dice la Escritura que las diferentes esposas que tuvo torcieron su corazón y lo apartaron de Dios. Pero el libro de Eclesiastés atestiga de su arrepentimiento y él cuenta allí cómo esos años dedicados a esa vida apartada de Dios fueron años de vanidad. Justamente la palabra vanidad caracteriza a ese libro, donde él de alguna forma frente al pueblo da testimonio de su arrepentimiento y de su nueva entrega a Dios. Así que nos queda a Salomón como uno de los grandes reyes de la historia de Israel,
conocido como uno de los reyes más sabios, más pacíficos y más prósperos del tiempo de Israel. Las Escrituras presentan a Salomón como un rey muy sabio y gobernante de un reinado muy próspero. Pero, ¿existe alguna evidencia que compruebe la historicidad y la magnitud de su reinado? Hay evidencias arqueológicas, por supuesto que en primer lugar las evidencias históricas o las informaciones históricas las tenemos en las Sagradas Escrituras. El reinado de Salomón está registrado en el primer libro de los Reyes de Israel. En lo que respecta a las evidencias exteriores, hoy en día hay cierta discusión con respecto de que si se puede comprobar o no ese gran reinado extraordinario de Salomón que la Escritura menciona. Podemos nosotros entender el vacío de poder que hay en Palestina, en Ciro-Palestina, durante la época de hierro. Es un vacío de poder dejado por los grandes imperios que anteriormente habían luchado por controlar esa parte del mundo, ese puente que unía África, Asia y Europa. Pero estos reinos colapsaron, estos grandes imperios que durante la época de bronce habían florecido, ya para la época de bronce tardío comienzan a colapsar uno tras otro, por diferentes razones: hambrunas, terremotos, invasiones. Los hititas colapsan, Egipto también, los mitani, asirios y babilonios ya no tienen el poder de antes, y ahora solamente en la época de hierro tenemos al reino de Israel teniendo control de estas vastas áreas que antes le pertenecían a otros. Aparte de esa evidencia que llamaríamos circunstancial, no tenemos inscripciones mayores en los anales de estos grandes reyes haciendo referencia a Salomón. Solamente tenemos la evidencia arquitectónica de algunos de los legados que él dejó en Megiddo, en Hatzor, en Geser, algunas de las entradas salomónicas, establos también de las caballerizas de Salomón. Esos testigos mudos, evidencia arquitectónica de la obra que hizo Salomón, eso es lo único que tenemos hasta nuestros días. En Primera de Reyes 9, 19, que aparece también en Segunda Crónicas 8, 6, y en otros pasajes más, nos hablan de los establos de Salomón. Y se descubrieron, por ejemplo, excavando la ciudad de Megiddo entre 1925 y 1939, un cuarto estrato de tierra, porque hay capas de tierra, una cuarta capa en donde se considera que perteneció a la época del rey Salomón. Y allí se descubrieron 2 establos capaces de albergar 450 caballos. Si ese establo fue levantado, o esos establos que se encontraron fueron levantados por Salomón o por algún rey posterior o por algún otro personaje, no es cuestión tanto de discutirlo. Hay un hecho claro: existían establos de la naturaleza como nos habla la Biblia en relación con Salomón. Dice la Biblia que Salomón explotaba minas de cobre, y él explotó en la zona de Sion-Geber, en la zona de Edom, el sur, cerca del Golfo de Acaba. Y es interesante que en el 2008, hace muy poquito, también otra expedición arqueológica informa, el doctor Tomás Levy informa de que hizo un estudio y descubrió en ese lugar donde anteriormente ya una expedición norteamericana hace muchos años había investigado, descubrió los elementos que prueban de que allí había minas de cobre. Y eso, los estudios que realizó con herramientas modernas, especializadas, determinaron que se trataba de minas que fueron explotadas en la época del rey Salomón, es decir, en el siglo X a.C. Salomón fue un rey que se destacó entre los reyes e imperios de su época. Pero ¿cuáles fueron los grandes hechos de este monarca?
Los grandes hechos del rey Salomón tienen que ver con la fama que él adquirió como persona, como estadista, y la unidad que él logró en Israel, la unidad política, la unidad religiosa de Israel, poniendo al templo, al santuario como centro de la adoración, poniendo en su correcto lugar de trabajo a los sacerdotes, trayendo la expiación para el pueblo de Israel, llevando un mensaje de salvación para las naciones, dándole el correcto lugar de trabajo también para los levitas. Por primera vez sacerdotes y levitas cumplen la misión que Dios había dicho a través de Moisés en la Torá. Así que la unidad religiosa, la unidad política y lo que es el gran poderío o desarrollo comercial de la nación israelita, que adquiere un protagonismo prácticamente como llegar a ser cabeza de naciones en el antiguo Cercano Oriente. Tal vez el hecho por el cual más se lo recuerda es la construcción del gran templo o del santuario, algo único y que llegó a ser una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Pero otros hechos, diríamos, propiamente de su reinado, nos muestran que él se destacó por su notable sabiduría. Fue un rey justo, por lo menos en la primera parte de su reinado. Fue un rey muy admirado por todos, tanto por los israelitas como por reyes y pueblos de aquella época, ¿no? Muchísimos pueblos oían de la fama que tenía este rey, de tanta sabiduría, y todo eso contribuía a que el conocimiento del Dios de Israel, del Creador de los cielos y de la tierra, o sea, el conocimiento del verdadero Dios, también pudiera llegar a otras personas. O sea, que eso fue el hecho más importante. De hecho, tenemos el testimonio en la escritura de la reina de Saba, que viene del sur a escuchar de la sabiduría de Salomón y a ver la magnificencia de su reino y de todo su poderío. Otros hechos fueron, tuvo un territorio muy extenso en su tiempo, el pueblo de Israel, ya que todas las naciones vecinas, digamos, lo respetaban muchísimo y conservó el territorio que su padre David había ganado a través de muchas batallas, y le llevaban tributos anualmente, reconociendo la supremacía del reino de Israel. Esto fue un asunto positivo, pero al mismo tiempo negativo, ¿no? Porque un poquito la riqueza material eclipsó el testimonio espiritual que primordialmente Dios quería que diese el rey Salomón a todos los visitantes que llegaban a Jerusalén. Entre los hechos del rey Salomón, uno de los más importantes fue la construcción del Templo de Israel. ¿Cómo era este templo? ¿Y qué importancia espiritual tenía? Salomón construyó el famoso Templo de Jerusalén, dedicado a Dios, indudablemente, al Dios de Israel, al Dios de la Torá. Las tres partes en las cuales está dividido el templo no responde a un plan original de Salomón. El templo sigue el patrón del tabernáculo que había sido establecido en el desierto, teniendo un área de un atrio, teniendo un lugar santo y lugar santísimo. No era muy grande en tamaño, tenía solamente unos 30 metros de largo, por 10 de ancho y por 15 de alto. El interior estaba forrado con madera de olivo, y esta madera fue enchapada en oro. Todo el interior del templo estaba enchapada en oro, lo que era algo muy peculiar, muy interesante. Primeramente, al entrar había un atrio de 5 metros por 10, 5 de largo por 10 de ancho, y luego se entraba a los dos compartimentos sagrados, diríamos, donde solamente podían entrar los sacerdotes.
En el primer compartimento, llamado el lugar santo, tenía una extensión de 20 metros de largo por 10 de ancho. Y el segundo compartimento, el lugar santísimo, tenía una extensión de 10 metros de largo por 10 metros de ancho y por 10 metros de alto. Era un cubo perfecto. Y ese lugar, el lugar santísimo, era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, y donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Un día al año, el día de la expiación o el Yom Kippur, era el momento cuando el sumo sacerdote entraba por medio de una cantidad de sacrificios y ceremonias especiales a la misma presencia de Dios para realizar lo que era conocido como la purificación del santuario. Es significativo ver que el lugar santísimo estaba por lo menos 6 codos más alto que el lugar santo. De manera que el sumo sacerdote cada año, en el día de la expiación, tenía que subir por una rampa, no sé si habrán puesto alguna escalinata o algo por el estilo, para ir al lugar santísimo. Esto es significativo porque nos dice Isaías el capítulo 6:1 en la visión del profeta Isaías, cuando vio el templo del Eterno, dijo que en el año del rey Usías yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y hablando del trono de Dios, lo presenta Jeremías también como un trono alto, o como el lugar de su santuario, y como el lugar donde se construyó el templo y donde se puso el lugar santísimo, especialmente donde estaba el lugar santísimo, había una roca, la que hoy se la llama Chacra, y es lo que se considera el lugar del domo de la roca. Hay pasajes que hablan de Dios como una roca, y en la oración de David, quien fue el arquitecto de ese templo, decía: súbeme a la roca que es más alta que yo. Un deseo de compararse a ese lugar santísimo, a donde quería ser llevado por la fe para tener comunión con Dios y encontrar seguridad en relación con las calumnias y con los peligros que había en la vida. Esa comunión espiritual le permitía a David tener mayor seguridad y sentía que esa era la mayor protección que podía tener, aún en medio de las batallas que le había tocado sufrir. Tenemos representaciones pictográficas de elementos que había en ese santuario, como es el menorá, el candelabro, que más adelante aparece en las sinagogas hebreas. También tenemos representaciones de espejos de bronce como los que fueron utilizados por las egipcias, y más adelante en el tabernáculo hecho por Moisés. Ellos toman de estos espejos de bronce que cuando están pulidos se ven de manera mucho más brillosa y resplandeciente, a diferencia de cómo se ven en la actualidad después de miles de años de deterioro. Ellos crearon este mar de bronce, este lavacro. Ellos prepararon los candelabros, prepararon algunos elementos de los panes, incensarios, diferentes o más grandes de los que había en el tabernáculo del desierto, y el gran templo de Salomón se convirtió en una belleza, en realmente una de las maravillas del mundo antiguo, siendo un ejemplo de labor y un ejemplo de dedicación hacia el Eterno. Las Sagradas Escrituras describen al Templo de Salomón como una de las más importantes y bellas construcciones de su reino. Pero, ¿se ha encontrado alguna evidencia que compruebe la historicidad de este templo? Salomón es conocido por tener toneladas y toneladas de oro a su alcance. Oro precioso, oro de Ofir, que llegaba por los puertos de Acaba, en la parte sur de Israel. Oro proveniente de África, de las minas del rey Salomón, que tantas especulaciones han brindado. No queda nada de ese oro,
de las estructuras colosales, como fue su palacio. Apenas quedan algunos fundamentos y algunas de las columnas, las cuales recientemente se han excavado y demuestran que sí, había una estructura grande entre el templo y la ciudad baja. Había un palacio, el Ofel, el área de relleno, donde fue hecho el palacio de cedro, de marfil y de oro, hecho por David y por Salomón y embellecido. No queda nada. Del templo, el templo fue destruido por los neobabilonios. Apenas quedan algunas murallas, parte de las murallas que podemos identificar como murallas salomónicas o piedras de origen salomónico. Hay un dato que hace poco se pudo descubrir después de la guerra que tuvieron los judíos para recuperar Jerusalén hace unas décadas atrás. Un arqueólogo llamado Lee Rittmeyer, descubrió que en los accesos que hay al Monte del Eterno, como se lo llama, pudo ver que uno de esos 8 accesos tenía una piedra grande y el material era de otro tipo de piedra y no cuadraba con los 8 accesos en la forma, pero sí cuadraba con el otro extremo que no pudo cambiar Herodes, ni los musulmanes iban a poderlo cambiar porque caía bajo el a pique, así que eso tuvo que mantenerse. Y entonces dijo, si esta es una formación diferente, muy probablemente estamos ya ante una construcción anterior. Y efectivamente comenzaron a hacer con datos históricos que tenían sus cálculos, ver cómo cuadraba. Encontraron las medidas exactas que dice la Mishnah, que dice también el Talmud, confirmado por el Talmud de los judíos, el historiador Josefo. Y así pudieron descubrir lo que creen el lugar exacto de allí a través de las cuevas que hay debajo del templo de Salomón o de ese monte del Eterno. Pudieron llegar a hacer los cálculos como para saber el lugar exacto en donde estuvo el templo de Salomón. El único artefacto que es relacionado al templo ha sido encontrado y fue vendido al Departamento de Antigüedades de Israel por $500,000. Esta es la réplica de una pequeña fruta de granada, la cual tiene una inscripción que dice Santidad a Jehová. La fruta de granada era muy especial en la iconografía del antiguo Cercano Oriente por tener muchas semillas adentro. Era un símbolo de fertilidad, y de las pocas figuras que eran aceptadas en el templo, la granada era una de ellas. Era aceptada como decoración, era utilizada tanto en el traje del sumo sacerdote como también en los instrumentos. Sin embargo, recientemente esta hermosa inscripción en marfil ha sido cuestionada y ha sido dudada su legitimidad. No estamos seguros, algunos epígrafes dicen que es auténtica, otros en el debate dicen que es falsa. Lo importante es que esta es el único artefacto testigo que tenemos del tiempo de Salomón y del gran y majestuoso templo que una vez estuvo parado donde hoy está el Domo de la Roca en el Haram al-Sharif. Salomón fue un rey importante en la historia de Israel. El legado de su sabiduría y de sus hechos se encuentra hoy en las Sagradas Escrituras, donde se le asigna la autoría de 3 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué importancia tienen estos escritos para la composición del mensaje bíblico? Los escritos de Salomón, su producción bibliográfica, todo lo que él hizo como escritor, como autor, es un impacto muy importante dentro de lo que es definitivamente como el contenido de la escritura hebrea y de lo que puede ser considerado como
una herencia que hemos recibido de lo que ha sido la producción o la literatura antigua. Los escritos de Salomón están llenos de significado. ¿Cuántas veces pude ver a algunas personas que cuando tuvieron por primera vez la Biblia y llegaron a comenzar a leer el libro de Salomón? Pienso ahora en específico una persona cuando tenía 18 años estaba colportando en San Luis vendiendo libros para ganarme los estudios. Estaba admirado de la sabiduría que se encontraba en esas cosas prácticas que vio de la vida el rey Salomón. Los escritos de Salomón son muy especiales. Sus proverbios nos hablan acerca de la sabiduría de un padre a un hijo. Y cuando uno lee los proverbios, en realidad difícilmente uno pudiera encontrar, pensando en una literatura que nos llegara de 3.000 años para aquí, o de 3.000 años de antigüedad, algo tan práctico, tan actual y tan hermoso. Uno lo lee y parece que hubiera sido escrito ayer para las situaciones de la vida actual. El Cantar de los Cantares es un libro especial. Yo diría que cualquier hombre casado que lee el Cantar de los Cantares quiere abrazar a su esposa. Es un canto al amor, al verdadero amor de una pareja, primeramente novios, que luego contraen enlaces, se casan, y realmente es una belleza, diríamos, ese canto, ¿no? Desde el punto de vista poético es una joya. Y presenta una dimensión que muchas personas se niegan a reconocer y lo espiritualizan y hacen alegoría de la Sulamita, que es la Shalomona, la esposa de Salomón, y no ven realmente esa dimensión especial que Dios tiene de la sexualidad y la unión entre un hombre y una mujer. Hay otro libro muy lindo que nosotros leemos en la Escritura de Salomón, el libro de Eclesiastés, que es el testimonio de su arrepentimiento y un discurso final que él le da al pueblo de Dios, a la Asamblea de Israel, hablando de lo vano que fueron sus últimos años, habiéndose entregado al pecado, a la vanidad de la vida, al lujo, a los placeres. Entonces, ahora aconseja a los jóvenes y a cualquier persona que quiera escuchar de que las riquezas y la gloria material y mundanal, la sabiduría inclusive intelectual, no tienen sentido, no son importantes, no son realmente la fuente de la felicidad de nadie, a menos que Dios dirija la vida. Lo único que destaca él, dice, el fin del discurso oído, cuando termina, dice, es respetar a Dios y amar a Dios y guardar sus mandamientos o obedecerle, porque dice, esto es el todo del hombre, no hay cosa más importante. De manera que es un buen epílogo, a pesar de esos altibajos, de una vida llena de riquezas, diríamos, ¿no? Y de cosas muy interesantes que ha dejado el registro bíblico para la posteridad.